Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema propuesto por la luna llena en el signo de Sagitario que tenemos el 4 de junio del 2023. Como toda luna llena es una maravillosa oportunidad en donde la luna justamente se llena de la luz del sol, se ilumina nuestra parte inconsciente para que tengamos la posibilidad de tomar conciencia, de darnos cuenta de algo que no estábamos pudiendo ver antes o de algo que estábamos negándonos a reconocer. ¿Cuál es el trabajo concreto de esta luna llena? Tiene que ver con darnos cuenta de cómo nuestras creencias limitantes, nuestras verdades absolutas, condicionan y determinan el mundo en el que vivimos, cómo se nos presenta la realidad. Nosotros podemos decir, a nivel consciente, podemos creer que deseamos vivir una vida de una cierta manera, un cierto tipo de relación, un cierto tipo de trabajo, una cierta forma de, de vivir la vida en general. Pero ¿qué sucede? Que todos nosotros llevamos muchas programaciones inconscientes, muchas creencias limitantes que nos indican a modo de mandato. Y lo más peligroso de esto es que las tenemos muy arraigadas en el inconsciente y no nos damos ni cuenta de cuán programados estamos y de qué forma esa programación inconsciente condiciona nuestra realidad. Pero el problema es que si nosotros, por ejemplo, tenemos ciertas ideas con relación al trabajo, a las relaciones, al goce, el placer, el disfrute. Por ejemplo, si pienso que el trabajo es algo que no se disfruta, si el dinero es algo malo, si las relaciones son difíciles, el problema es que después la vida se me va a presentar de esa manera y que voy a tener poco dinero, un trabajo que no disfruto y una relación difícil. Justamente porque ese material inconsciente está condicionando el tipo de realidad que se me presenta. Como es adentro, es afuera. Lo que el mundo me trae es lo que resuena con lo que habita dentro mío. Desde que nacemos, incluso antes de nacer, desde el momento de la concepción hasta los 7 años más o menos, estamos en un perfecto estado de hipnosis en donde el mundo que mamá y papá nos muestran o que nuestros cuidadores nos muestran se nos presenta y lo incorporamos sin filtros. Incluso los estados emocionales de mamá durante la concepción, durante la gestación, pasan a ser realidades, verdades absolutas que nosotros, sin tener ningún tipo de recurso para cuestionarlas, las absorbemos y las hacemos propias. Ni que hablar cuando nacemos, incluso desde que recién salimos de la panza de mamá, estamos completamente sintonizados con los estados emocionales de nuestros progenitores. Y si mamá se siente sola, si se siente triste, si no se siente acompañada por papá, si papá se siente insatisfecho con su vida, toda esa percepción de la vida la integramos y la hacemos propia. Tanto sus emociones como también su forma de vivir la vida, para qué se dan permiso, para qué no se dan permiso. Y todo eso pasa para nosotros la vida es así. No tenemos recursos cognitivos cuando somos niños para cuestionar cómo esa realidad que mamá y papá nos muestran, no tenemos un medio para contrastarla. Ese es un trabajo que vamos a hacer de adultos y muchos de nosotros ni siquiera lo hacemos jamás. Justamente el proceso de pasar a la madurez y de construir nuestra propia realidad y responsabilizarnos de la vida que queremos vivir tiene que ver con eso, con darme cuenta de cuán programada estoy, de cuánto de mi forma, de cuántas decisiones que estoy tomando tienen que ver con decisiones que en realidad ni siquiera las estoy tomando desde mi consciente, mi parte inconsciente las está tomando por mí. Y lo lindo de esta luna llena es que después de tanto sacudón, después de la temporada de eclipses, terminamos el mes de mayo con una tensión de alto voltaje, mucho encuentro con la sombra, mucho encuentro con las emociones reprimidas, nuestras o del entorno. Y esta es una maravillosa oportunidad para poner luz a todo eso. ¿Por qué actuamos ciertos patrones? ¿Por qué la vida nos presenta ciertas circunstancias o situaciones? No es por casualidad, es porque resuenan con nuestras programaciones inconscientes. Entonces, la propuesta que les voy a hacer con esta lunación es que nos pongamos en silencio interno y nos demos la oportunidad de cuestionarnos nuestras creencias limitantes. Y para eso necesitamos primero observarlas. Cuestionarlas implica autoindagarme para darme cuenta primero
¿De qué forma yo me estoy condicionando en mi vida? Vamos a hacer algunos ejemplos porque sé que les resultan muy útiles y vamos a ejemplificar cómo es este movimiento que les propongo hacer con esta lunación. Obviamente no vamos a abarcarlos todos porque sería imposible, pero sí ejemplos que por lo general van a resultar bastante representativos, si no uno, el otro, para cualquier persona en general, ¿no? Por ejemplo, los dos dispositores de esta lunación, tanto el planeta Júpiter, que dispone a la Luna, como Mercurio, que dispone a Géminis, ambos están en el signo de Tauro. Hay mucha energía taurina. Y están con el nodo norte, con Urano. ¿Y esto qué implica? Que mucha de esta temática de reconocer nuestras creencias limitantes va a tener que ver con temas Tauro. Merecimiento, goce, placer, disfrute, autoestima, abundancia, dinero, recursos, independencia. Son todos temas que vamos a estar invitados a revisar de qué manera estamos construyendo en función de las creencias limitantes que habitan, que se relacionan con estas temáticas. Pero no solamente eso, sino que además después al final de hacer la presentación general del tema, como siempre hacemos en cada video, al final vamos a hacer un repaso casa por casa en función del signo ascendente que tengan. Y también no solamente vamos a tener que observar las creencias limitantes en torno a la energía Tauro, sino también las creencias limitantes asociadas con las casas en donde sucede esta lunación. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora lo que quiero que nos concentremos es en los temas Tauro. Imagínense, creencias limitantes en torno al dinero hay muchísimas. El dinero suele ser un tema para la mayoría de nosotros, para la sociedad en general. Imagínense que trabajamos y nunca tenemos dinero. Y siempre trabajamos y trabajamos y trabajamos y el dinero nunca nos alcanza. Lo más probable es que tengamos en nuestro inconsciente alguna creencia limitante asociada con el dinero. Que me diga, por ejemplo, que el dinero es malo, que el dinero causa dolor. ¿Y de dónde podría venir esto? Pensemos. Imagínense que en la infancia mamá se ocupaba de la casa, de los niños y papá se ocupaba de trabajar. Y quizás papá ganaba buen dinero o no, pero traía dinero a casa, pero papá no estaba implicado a nivel emocional en la familia. Es más, quizás trabajaba un montón, proveía a nivel económico, pero no ejercía un rol presente en el hogar. Y quizás nosotros de chiquititos escuchamos que el reclamo de mamá hacia papá era que estaba todo el tiempo trabajando. ¿Y qué pasó? Que inconscientemente asociamos, esos niños que fuimos, asociamos con traer dinero a casa causa un dolor, por lo tanto el dinero es malo. ¿Por qué? Porque papá se encargaba de traer dinero a casa, por eso pasaba mucho tiempo afuera, por eso no se implicaba en la familia, hizo sufrir a mamá y si mamá sufre, el sistema familiar se estresa y por lo tanto yo sufrí. En ese momento ese niño que no tuvo recursos cognitivos para elaborarlo de otra manera, asoció el ganar dinero con algo negativo. Y por lo tanto, ese material inconsciente, esa creencia limitante queda guardada en mis profundidades y yo después voy a salir en la vida adulta y quizás a nivel consciente voy a desear ganar más dinero y voy a sentir que lo merezco, eso voy a creer, pero internamente voy a estar constantemente boicoteándome la generación de abundancia justamente porque en mi inconsciente que asocio que ganar dinero produce un estrés para los que amo, por ejemplo. Ese es un ejemplo de cómo pueden operar las creencias limitantes en torno a la abundancia. Quizás con un tema de merecimiento, por ejemplo, algo que es muy común y que nos pasa muchísimo a las mujeres, que nos cuesta mucho relajarnos, que nos cuesta mucho dedicarnos un tiempo de goce, placer, disfrute para nosotras mismas. ¿Y esto de dónde viene? Y quizás en la infancia yo vi que mi mamá nunca se podía relajar. Quizás observé que mi papá llegaba de trabajar, prendía la tele, miraba un rato la tele y se podía relajar cada día, encontraba un espacio. Pero mi mamá quizás llegaba de trabajar, bañaba a los niños, hacía la comida y nunca se regalaba un espacio de distensión. Quizás los fines de semana, en lugar de distenderse, limpiaba la casa o trabajaba con la tarea de los niños. Pero si yo tuve esa percepción en la infancia, si soy mujer, por ejemplo, y tuve esa percepción en la infancia de que mi mamá nunca se pudo relajar o regalar un tiempo para ella, lo que queda introyectado como creencia limitante es que la mujer no se puede relajar.
que la mujer no puede descansar. Y entonces yo de adulta quizás no tengo hijos, quizás no tengo una vida tan desafiante como la que tuvo mi mamá, pero lo que me va a costar un montón es regalarme ese espacio de hacer nada, de ocio desestructurado, de goce, placer y disfrute. ¿Por qué? Porque ser mujer implica no relajarme. Interrumpo el video un segundito para recordarles que si les gusta el contenido que comparto, la mejor forma que tienen de apoyar mi trabajo es suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien a quien le pueda resonar. Dicho esto, no interrumpo más, sigamos con el video. Pero esas no son las únicas creencias limitantes que vamos a estar desmantelando. No solamente tienen que ver con tema de merecimiento, de si merezco o no un espacio de distensión, de gozar, de disfrutar o de concepción del dinero. Hay otras creencias que van a estar muy activas y que deberíamos intentar hacer un esfuerzo por observar y desmantelar, que tienen que ver con nuestra forma de vincularnos. ¿Por qué hablo de la forma de vincularnos? Porque Venus está al momento de la lunación haciendo una oposición casi partil a Plutón, el planeta de la transmutación, la muerte, el renacimiento y el encuentro con la sombra, con lo negado, con lo que no queremos reconocer. Esa oposición al día siguiente, el 5 de junio, se va a volver partil y se va a acentuar muchísimo más la energía, pero ya está muy activa para el momento de la luna llena. ¿Y esto qué significa? Que necesariamente los días antes, durante y después de la luna llena, el universo nos va a pedir que nos encontremos con nuestra sombra vincular. Y la tarea de esta lunación es darme cuenta de cómo mis creencias limitantes en torno a los romances, al amor, a las relaciones, están condicionando el tipo de vínculo que entablo de adulta o del vínculo que no entablo de adulta, por ejemplo. Imagínense. Volvemos a la infancia, donde habitualmente se tienden a generar todas estas creencias limitantes que se asocian en general con un juicio hacia una conducta que observé de mamá y o de papá que me lastimó. Y entonces, como juzgo esa conducta que observé como algo negativo, ¿qué hago? La reprimo en mí misma. Y me termino polarizando en la otra vereda. Y si vienen viendo mis videos hace tiempo, sabrán que nunca la polarización nos va a traer satisfacción en esta vida. Siempre el camino es el del medio, el de la integración. Pero ¿qué sucede? Imagínense, vamos con los ejemplos que siempre son más sencillos. Imagínense que crecí en un medio ambiente familiar en donde papá siempre estaba yéndose de joda con los amigos o que siempre estaba priorizando las ganas que él tenía de hacer cosas, haciendo planes por su cuenta, y mamá eso lo rechazaba. Mamá se quejaba, mamá se sentía sola, se sentía vacía. Incluso no importa si mamá lo verbalizaba o no, porque recordemos que hasta los 7 años estamos en un estado de hipnosis. Todo lo que los estados emocionales de mamá para nosotros entran a conformar parte de quienes somos sin filtros. Entonces, imagínense que mamá se siente sola porque papá está todo el tiempo, todos los fines de semana fuera con los amigos y no se implica en la familia. ¿Qué sucede? Que esa niña o niño que fuimos vio sufrir a mamá, vio la conducta de papá que causó un estrés en la familia y que dijo, yo no voy a ser como papá. ¿Qué era lo que papá hacía en este ejemplo? Priorizaba su deseo, estaba siendo egoísta porque en lugar de pensar en la familia, ¿qué estaba pensando? En lo que él tenía ganas de hacer. Desde ese juicio, yo después parto de una creencia, o sea, desde ese juicio conformo una creencia limitante. Si el egoísmo de papá lastimó el sistema de familia, entonces el egoísmo es malo. Concentrarme en mi deseo es malo. Dejar de pensar en las necesidades de los demás, porque papá cuando se iba de joda no pensaba en la necesidad de mamá o la necesidad del sistema, pensaba en lo que él tenía ganas de hacer. Entonces yo dije, esto lastimó a mamá, esto por consiguiente me lastimó a mí, entonces pensar en mí y dejar de pensar en los demás es algo malo que esa niña inconscientemente decidió no hacer jamás. ¿Y qué pasa si vivimos esta dinámica? Que después nos convertimos en adultos o adultas con una fuerte tendencia a salir a nuestro eje, ponerlo fuera de nosotros, especialmente cuando ingresamos a una relación íntima. Quizás en cierto ámbito de la vida nos sentimos que somos súper independientes, súper resolutivas, súper yoicas o yoicos y de repente ingresamos a una relación y ¿qué pasa? Que automáticamente le ponemos demasiada atención a las necesidades del otro, a los intereses del otro, a los gustos del otro. ¿Por qué?
Porque concentrarme en mis propias necesidades, en mis gustos y en mis intereses, en mi deseo, es algo malo. Porque eso fue lo que vi que papá hacía en mi infancia, que me lastimó y por lo tanto yo no quiero repetir. El problema es que esa actitud parte desde un juicio, desde una creencia limitante que me dice que concentrarme en mis deseos y mis necesidades y ser un poquito egoísta es malo y por lo tanto, ¿qué me voy a hacer? Papá quizás estaba polarizado en demasiado egoísmo y yo me voy a polarizar en la vereda opuesta y cuando ingrese a un vínculo íntimo voy a hacer todo menos egoísta y voy a priorizar siempre las necesidades del otro. Y el problema es que esto me va a llevar a vivir mucho estrés en mis relaciones y dramas e insatisfacciones, porque si yo estoy polarizada en siempre poner primero al otro o darle todo al otro o ser muy poco egoísta, ¿qué me voy a encontrar necesariamente en la vida? Personas que estén tan polarizadas como yo, pero en la vereda opuesta, es decir, personas que sean egoístas justamente y que no perciban las necesidades del otro. Y ahí vamos a hacer un baile perfecto juntos, en donde yo voy a registrar al otro por demás y el otro no me va a registrar a mí. Es perfecto, el universo no se equivoca. Siempre tenemos delante, nada es casualidad, siempre tenemos delante a alguien que resuena con lo que llevamos inconscientemente. Entonces, parte del trabajo que propone esta lunación es darme cuenta, y para eso sirve mucho observar las dinámicas de las relaciones, que no tengo esa pareja por casualidad, que yo debo tener una creencia limitante que me lleva a entablar cierto tipo de relación y no una relación diferente. Este ejemplo lo podemos poner al revés, porque también pasa. Quizás yo vi que papá era muy egoísta y mamá era muy sumisa y eso me lastimó. Pero en vez de juzgar como negativo a papá, juzgo como negativa la actitud de sumisión de mamá. Y entonces yo, ¿qué digo como niña herida? No voy a ser como mamá. Y entonces, por consiguiente, si no voy a ser sumisa y no voy a priorizar las necesidades del otro, me voy a la vereda opuesta, porque parte desde un juicio, desde una creencia limitante. Entonces, me voy a la vereda opuesta a ser ¿qué? Muy egoísta, muy autorreferencial y a percibir muy poco las necesidades del otro. Entonces, siempre lo que vivimos en la infancia nos condiciona y tendemos a repetir ese pasado, sea que lo repetimos igualito, haciendo lo mismo, o sea que lo repetimos por complementariedad. Imagínense que yo como nena veo que la sumisión de mamá la hizo sufrir, yo sufrí, entonces yo jamás voy a ser sumisa, pero me voy al otro extremo, en donde la que lleva los pantalones soy yo, en donde yo soy la agresiva, yo soy la que pega dos gritos y en la relación se hace lo que yo digo, donde no doy espacio a un hombre de verdad para que esté al lado mío. Y si asumo ese rol, ¿qué me va a aparecer en la vida? Una persona con el Marte apagado. Si soy mujer, por ejemplo, me va a aparecer un hombre que tenga el Marte apagado. Y el problema es que yo inconscientemente me voy a resentir un montón, porque al final toda mujer quiere un hombre de verdad al lado, no un hombre que sea más bien castrado, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que ese hombre me da seguridad, porque yo no quiero repetir esa historia que vivieron mamá y papá. Entonces yo no quiero un hombre autoritario y agresivo o egoísta al lado mío. Quiero un hombre que sea más bien sumiso. Porque la sumisa no quiero ser yo. Entonces que sea él. El problema es que no me va a satisfacer jamás una relación con un hombre sumiso. Porque al final voy a tener que cargarme ese vínculo o esa familia yo sola a mis espaldas. Porque un hombre sumiso tampoco resuelve, tampoco suma a la relación y no cumple, no ocupa el lugar que un hombre debería ocupar en el sistema familiar. Pero en lugar de quejarme de cómo mi pareja es o deja de ser, el trabajo de esta luna es ir hacia adentro y darme cuenta de por qué elijo, por qué atraigo las personas que atraigo a mi vida. Y este mismo ejemplo que yo siempre lo pongo a nivel vincular, primero porque está Venus como protagonista de estos días de lunación, pero además porque la pareja suele ser nuestro mejor espejo y donde más fácil se ven visualizadas estas dinámicas. Pero podemos usar cualquier tipo de relación. Podemos usar la relación con los hermanos, con los jefes. Los jefes también muestran temas habitualmente que quedaron inconclusos de la relación que tuvimos con mamá y papá, por ejemplo. Imagínense a nivel de relaciones, lo mismo.
supónganse, esto es un ejemplo muy común y a mí me pasa con un montón de amigas que me dicen, amiga, no entiendo por qué siempre me relaciono con hombres que no están disponibles, o si están casados, o si están en relación, o si son inmaduros a nivel emocional, pero el común denominador es que ninguno quiere entablar un proyecto en común conmigo, no están disponibles para una relación adulta. Y la pregunta que me tengo que hacer ahí es, ¿yo estoy disponible para una relación adulta? Porque como es adentro es afuera. Quizás lo que ha pasado es que mis padres, porque tuvieron sus propios conflictos emocionales, no pudieron ser empáticos conmigo a nivel emocional y no pudieron servirle de apoyo a esa niña a nivel emocional. Entonces, esa niña, ¿qué aprendió? Que los que me aman no están disponibles emocionalmente para mí. Quizás me hacen las 2 colitas y me llevan al colegio, pero emocionalmente no hay disponibilidad. Entonces, cuando yo salgo a esa vida de adulta, puedo decir, ay, sí, yo quiero un proyecto en común, con compromiso mutuo, donde haya un encuentro de alma y cuerpo y una intimidad absoluta, pero por algún motivo me encuentro todo el tiempo con personas con las que no puedo generar ese tipo de vínculo. ¿Por qué será? Porque probablemente yo a nivel inconsciente asocié el amor con la falta de disponibilidad. Porque esa niña, seguramente cuando era chiquitita, que sufrió tanto porque mamá y papá no estuvieron disponibles para ella, lo más probable es que haya hecho o dejado de hacer un montón de cosas intentando que mamá y papá la vieran, la reconocieran, que mamá y papá se pusieran disponibles para ella. Y hasta que yo no veo esta dinámica que quedó inconclusa de niña, lo más probable es que esa niña elija las relaciones, que no sea yo la adulta consciente que elige relacionarse desde la conciencia, es mi niña o niño interior herido el que toma la decisión por mí. Y entonces, ¿qué va a elegir? Una pareja que no esté disponible. ¿Por qué? Uno, porque es lo que conoce. Si hay amor, no hay disponibilidad. Este es el mundo que mamá y papá me mostraron. Pero además de eso, lo que suele suceder es que esa niña o ese niño hicieron un montón de cosas para lograr que mamá y papá pudieran ponerse disponibles y mamá y papá no se pusieron disponibles. Entonces esos niños sintieron que perdieron la batalla en su niñez. Y esos niños quieren revancha. Entonces van a intentar replicar situaciones similares, parecidas a las vividas en la infancia, a ver si esta vez, de una vez y por todas, ganan la batalla. Entonces, no les sorprenda si esto les resuena lo que les estoy diciendo, que no les sorprenda entablar vínculos donde hayan probado un montón de fórmulas diferentes, a ver si esa persona por fin se pone disponible para mí. Quizás probé ser afectuosa, probé ser fría, probé mandarle mensaje, probé no mandarle mensaje y al final nada me resulta, nunca se pone disponible. ¿Por qué? Porque estoy reeditando esa misma batalla perdida de la infancia. La trascendencia de todo esto reside justamente en observar esta dinámica y darme cuenta de que ya no, cuando yo tomo conciencia de esto, tengo la posibilidad de elegir desde otro lado, porque estoy cuestionando mi percepción. Imagínense, si para mi percepción el que me ama no está disponible, eso es el amor. Entonces, para mí una relación amorosa va a ser entablada en esos términos. Cuando yo me doy el permiso de cuestionarme mi visión del mundo, mis creencias limitantes, abro el signo de interrogante y me pregunto a mí misma, ¿así el amor siempre implica que el otro no esté disponible? Y ya el solamente hacerme la pregunta implica que estoy tirando un montón de conexiones neuronales nuevas que me permiten ampliar mis límites mentales. Y la próxima vez que se me presente una persona no disponible, lo más probable es que yo me acuerde de todo esto, que reflexione y me ponga en silencio interior y tenga la posibilidad de elegir distinto, elegir desde la conciencia y no desde la herida interior. Para mí darme cuenta de esto fue algo maravilloso que hizo que mis conexiones mentales estallaran. Y fue hace varios años atrás donde yo vivía en una relación muy poco satisfactoria y en un momento acudí a una profesional que me acompañó a ver las cosas de otra manera, que me sirvió un montón. Y me acuerdo de yo plantearle el conflicto a ella y ella me estaba intentando explicar esto mismo que yo les estoy explicando, desentrañando mis creencias limitantes que estaban llevándome a elegir un cierto tipo de relación. Y me acuerdo que cuando ella termina de contarme todo, yo lo entiendo con la mente. Y ella me dice, ya va a llegar en algún momento una persona, porque ¿cuál era mi conflicto? Uno de varios, ¿no? Mi conflicto era que él nunca estaba en casa,
que se arreglaba sus horarios y que yo, para poder verlo, pasar un tiempo de calidad con él, tenía que yo adaptar mi agenda para verlo, digamos, ¿no? Entonces yo sentía que yo vivía a disposición de él y me resentía por eso. Y él trabajaba hasta muy tarde, venía muy tarde y no tenía más ganas de nada más que de mirar la tele cuando estábamos juntos, ¿no? Entonces yo vivía bastante frustrada porque la sentía muy vacía esa relación, pero pensaba que la responsabilidad estaba afuera porque yo lo esperaba, yo estaba disponible para él, yo pensaba, pero él no estaba accesible para mí. Entonces la culpa era de él y yo era la pobre víctima que no tenía ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de autorreproche en la situación, ¿no? Y esta persona me ayudó a ver que yo estaba construyendo esa realidad y eligiendo esa relación por algún motivo, por alguna herida interna. Y cuando ella termina de contarme todo esto, me dice, ya va a llegar en algún momento, tenés que abrirte a la posibilidad de que existen hombres que sí quieran llegar temprano de trabajar y pasar un tiempo con vos. Y yo la miré y le digo, ¿existe eso? Y ahí me di cuenta de cómo para mí no existía un hombre que quisiera llegar temprano de casa para compartir tiempo conmigo, porque eso yo no tuve referencias en mi infancia. Mi papá trabajaba un montón afuera y cuando venía miraba la tele, no quería compartir tiempo con la familia o con mi mamá. Y mi mamá sufrió y nosotras sufrimos por eso también. Y no doy más detalles familiares por respeto, por supuesto, ¿no? Pero, claro, yo aprendí lo que un hombre era en función de lo que observé como referente en mi infancia. Y el inconsciente no distingue. La figura de referencia que yo tengo en la infancia, llamémosle papá, los hombres son así, los hombres son como papá. Entonces después yo que voy a pensar que soy muy diferente, que voy a hacer las cosas muy distintas a lo que hizo mi mamá, por ejemplo, porque sufrí en esa familia, en esa dinámica, pero ¿qué va a pasar? Que después va a aparecer un hombre que también llegue tarde de trabajar y que tampoco tenga ganas de pasar tiempo conmigo. Y al final de eso que yo quería evitar fue lo que terminé construyendo. ¿Por qué? Porque no me di cuenta de cómo esa creencia limitante absorbida de la dinámica familiar de la infancia me estaba llevando a elegir un tipo de hombre que no era el tipo de hombre que yo quería a nivel de la conciencia. Este es un trabajo muy difícil, pero es un trabajo muy liberador, que da unos frutos enormes cuando logramos desentrañar de qué manera estamos percibiendo la vida de forma acotada, porque es momento de abrir la mente, de cuestionarnos todo. Ah, sí, los hombres son realmente así. Imagínense, yo escucho un montón, en mi entorno se dice un montón, el tema de los hombres son todos iguales, o son todos inmaduros, o ninguno quiere compromiso, o son todos iguales, o son como niños, en lugar de 2 hijos tengo 3, 2 hijos y un marido. ¿Cuántas veces escuchamos estas frases? Y el problema es que si realmente nosotras pensamos que los hombres son todos iguales, eso me va a llevar a elegir, cuando yo salga a la vida, a elegir un compañero, voy a elegir un compañero que sea igual al tipo de hombre, al arquetipo que llevo grabado en mi inconsciente. Entonces, todas las personas que no encajen dentro de esa descripción de hombre que yo tengo, ni siquiera las voy a percibir, no van a ser ni siquiera opciones válidas. ¿Por qué? Porque para mí no son hombres. Un hombre que quiera pasar tiempo conmigo no es hombre, porque para mí mi referente no quería pasar tiempo con mamá. Entonces, para mí no es un hombre. Alguien que me elija, por ejemplo. Es un proceso de mucha autoobservación. De hecho, si podemos encontrar a alguien que nos acompañe en este proceso, es maravilloso porque está bueno, porque a veces todos nosotros tenemos mecanismos de defensa que nos impiden justamente conectar con este material inconsciente y con estas programaciones. Entonces, alguien que sepa y que nos puede acompañar puede ser de una ayuda maravillosa. Pero incluso si no tenemos un acompañante a mano, este trabajo durante estos días de luna llena, la energía se presta para que lo hagamos incluso solos, con una meditación, con un silencio interno y escribiendo. A veces escribir es muy esclarecedor porque nos ayuda a ordenar las ideas y a verlas, a asociarlas, ¿no? Y ver qué impacto están teniendo en nuestra realidad. Imagínense otro tipo de creencias que vamos a estar llamados a desmantelar. Entre las mujeres son todas así, los hombres son todos asá. Hay otras creencias que nos tenemos que dar cuenta. Imagínense que viví
en una infancia donde mamá fue infiel. Entonces, para mí las mujeres son infieles. ¿Y qué pasa? Que soy hombre y me relaciono con mujeres infieles, por ejemplo. ¿Y esto de dónde viene? Y bueno, del tipo de madre que tuve que me mostró lo que es ser mujer. Entonces hay que abrirse a la posibilidad de que existen mujeres que sí pueden ser fieles, hombres que sí pueden ser fieles, que el amor puede ser libre. Si yo nací en una familia donde el amor era drama, por ejemplo, ¿qué se imaginan que vamos a vivir en nuestras relaciones de adulto? Drama y conflicto, o lo opuesto, la ausencia total de conflicto, que es tanto o más nociva que el conflicto eterno. Porque, obviamente, si vivimos en drama y en conflicto, que encima no se resuelve, porque ¿dónde está marcada la disfuncionalidad de una familia o de una relación, por ejemplo? En la imposibilidad que tienen mamá y papá o los miembros de una pareja de conversar sobre los temas de fondo. Y me peleo siempre por lo mismo, por cuestiones superficiales, pero al final no elaboramos el tema que realmente nos molesta y que tenemos que elaborar. Y a veces no lo hacemos porque tenemos miedo a la reacción del otro, pero muchas otras veces no lo hacemos porque ni siquiera sabemos cuál es el conflicto que verdaderamente tenemos, porque no nos permitimos habitar nuestras heridas. Entonces después siempre peleamos por temas superficiales. Es un conflicto y un drama eterno, pero al final no resolvemos nada. Eso obviamente es un polo y es nocivo. Pero imagínense que vine de una familia donde siempre había drama y agresividad y eso me lastimó mucho. Me puedo polarizar en el polo opuesto, en la falta absoluta de conflicto. Y esto es un gran problema también, porque siempre que dos mundos confluyen, necesariamente se encuentran dos mundos diferentes y necesariamente van a colisionar, porque es imposible que sean tal para cual. Es imposible. De alguna manera somos tal para cual porque siempre nos espejamos. Pero el espejo, cuando yo levanto la mano derecha, el espejo levanta la mano izquierda. Entonces al final somos complementarios pero diferentes y los dos necesitamos aprender algo el uno del otro. Cuando ingresamos a una relación, las relaciones son del eje Aries-Libra. Libra, ¿qué es? El intercambio recíproco. Libra es el acuerdo. Entonces, cuando yo ingreso a una relación, necesito obviamente hacer un trabajo para reconocer bien cuáles son mis no negociables y qué es lo que sí voy a poder negociar. Y desde ahí, mi compañero o compañera tendrá que hacer lo mismo en el mundo ideal y desde ahí vamos a conformar un vínculo en donde muchas veces vamos a tener que negociar cosas, donde cuando surjan conflictos vamos a tener la oportunidad de conversarlo, de elaborarlo, de evolucionar juntos y de llevar la relación a un siguiente nivel de intimidad. Pero imagínense que nunca hay conflictos. ¿Qué significa eso? Lo más probable es que haya un miembro de la relación que se esté sobreadaptando a las necesidades, intereses, tiempos y deseos del otro. Entonces ahí claro que no hay conflicto, porque si este hace siempre lo que quiere y este le da el lugar todo el tiempo, no va a haber conflictos. Pero lo que va a haber internamente a nivel consciente o inconsciente es mucha insatisfacción y mucho resentimiento, porque eso no es un vínculo recíproco, eso no es un vínculo equilibrado. Y ambas partes lo sienten y lo saben. Hay miles, como ya verán, hay miles de millones de maneras en que nuestro material inconsciente nos puede condicionar la realidad en la que vivimos. Si estos ejemplos les resuenan, buenísimos, los invito a elaborarlos, a llevarlos a su propia vida. Y si no, los invito a ponerse en silencio y a escribir durante el día de la luna llena o el tiempo por ahí, a escribir los mitos que a ustedes les hagan sentido. Incluso si todavía no lo pueden ver con total claridad. El solo hecho de hacernos la pregunta, como ya les conté, nos ayuda a abrirnos a nuevas posibilidades. Por ejemplo, siguiendo con temas de Tauro, temas venusinos, porque al final Venus igual es la regente de Tauro y está invitada a transformarse con este aspecto Venus-Plutón, ¿no? Imagínense temas de autoestima. Si yo realmente pienso que no tengo valor propio, o sea, que no aporto nada al vínculo, ¿qué va a pasar? Que me voy a relacionar con alguien, si yo realmente llevo ese material inconsciente, me voy a relacionar con alguien que realmente tampoco reconozca mi valor, porque como es adentro es afuera. Si yo creo que valgo poco y que aporto poco al vínculo, voy a encontrarme con alguien que me muestre, que me haga saber qué poco valgo. Pero al final no es que yo valga poco, es que como yo creo valer poco y merecer poco, eso es lo que el universo me trae, poco.
justamente. Y yo lo tolero, ¿por qué? Porque es lo que merezco, porque así es la vida. Otra cosa que estos días vamos a estar invitados a transformar es todo el tema de la lucha del poder y del control en las relaciones. ¿Por qué? Porque Venus está opuesta a Plutón y esto nos llama a mirar, algunos lo hacemos más y algunos lo hacemos menos, pero esto lo tendemos a hacer todos, porque el conflicto vincular basado en la lucha de poderes se da cuando amamos desde el apego y desde el miedo a perder. Y la mayoría de nosotros amamos desde ahí. ¿Por qué? Porque cuando somos mamíferos, cuando eran mamíferos indefensos cuando nacemos, ¿no? Entonces, nacimos de la panza de mamá y dependíamos absolutamente de mamá o de nuestros cuidadores para sobrevivir. ¿Y qué pasaba si mamá no nos quería? Que su rechazo para nosotros implicaba la muerte. Y eso queda grabado en nuestro inconsciente también. Por eso de los más grandes miedos que tiene el ser humano, incluso más grande que el miedo a la muerte, que puede ser un miedo biológico, pero el ser humano tiene miedo al rechazo, porque quedar solo implicaba la muerte. Incluso en épocas primitivas, cuando vivíamos en tribus, quedar solos, por contrariar a la tribu, por ejemplo, podía implicar que nos rechazaran, que nos dejaran solos, que nos desterraran. Imagínense que solitos en la selva estábamos expuestos a la muerte o en el desierto, por ejemplo. Entonces, para el ser humano, el rechazo implica, la falta de pertenencia, el rechazo implica la muerte y nos da muchísimo, muchísimo miedo. ¿Y esto qué sucede? Que cuando ingresamos a una relación en donde vamos a buscar nuestra seguridad emocional ahí, ¿qué es lo que vamos a intentar? Que el otro nos acepte, que nos ame, que nos vea, que nos reconozca, que llene nuestros vacíos. Pero vamos a estar haciendo este movimiento desde el miedo a perder, no desde el amor genuino y sano y libre. Y si siempre que yo me relaciono desde el miedo a perder, voy a entablar en mayor o menor medida luchas de poder en mis relaciones. ¿Por qué? Porque voy a intentar dominar y controlar el mundo emocional de mi pareja. ¿Para qué? Para que mi pareja me ame, me vea, me reconozca o llene mis vacíos o me dé el tipo de amor que yo espero recibir. Y muchas veces esto se ve habitualmente, ¿no? Cuando ingresamos a un vínculo, a veces, ay, me escribió, lo voy a mirar el mensaje, pero le voy a escribir a las 2 horas para que no se piense que estoy súper disponible, porque me quiero hacerla difícil, porque eso es un juego de poder. Y eso implica que no estamos ingresando a la relación mostrándonos tal y como somos. Estamos ingresando a la defensiva, jugando papeles, jugando nuestras fichas. Y el problema es que eso implica controlar. Intento controlar la respuesta emocional del otro. Y todo ese tiempo y esa energía que invierto en controlar el mundo emocional del otro, es tiempo y energía que no estoy pudiendo poner en mí misma, en ser quien soy, en mostrarme genuina en esa relación. Y tarde o temprano ese vínculo me va a resultar insuficiente si no es que se pone dramático y caótico. La mayoría de nosotros estamos obsesionados con que nuestra pareja actúe de tal o cual manera para que nos dé cierto tipo de amor, para que nos ame como nosotros queremos que nos ame. Y ningún vínculo entablado desde ahí va a ser un vínculo sano, libre y recíproco. Va a ser un vínculo dominado por el control y por el miedo. Y eso es justamente lo que Plutón a Venus nos está pidiendo transmutar. ¿Por qué? Porque cuando me permito mostrarme al otro tal cual soy, hacerlo partícipe de mis procesos internos, contarle lo que me pasa por dentro, incluso si eso implica tener una conversación difícil que va a hacer que la otra persona pueda enojarse, pueda ponerse triste, pueda ponerse... Muchas veces no decimos lo que queremos decir en la relación y no somos honestos con el otro porque tenemos mucho miedo a su respuesta emocional. No porque somos buenos y lo queremos cuidar, nos queremos cuidar a nosotros mismos. A veces dejamos de decir cosas o cambiamos nuestras palabras o actuamos de tal o cual manera para controlar la respuesta emocional de mi pareja. ¿Para qué? Porque entiendo que de esa manera mi pareja me va a amar como yo quiero que me ame. Pero no estoy siendo genuina en la relación, no estoy siendo yo misma, estoy haciendo lo que creo que va a satisfacer a la otra persona para que al fin me ame como yo espero que me ame. Pero el problema es que como no estoy siendo yo misma, van a pasar dos cosas. Que voy a impedir que mi pareja me conozca de forma genuina y como no me conoce, va a ser imposible que satisfaga mis necesidades reales. Pero por otra parte, me voy a resentir un montón. Me voy a resentir porque cada vez que me muestro diferente de lo que soy, me estoy traicionando a mí misma o traicionándome a mí mismo y después
voy a ir aguantando y en algún momento voy a sacar la listita, y cuando mi pareja en algún momento no me reconozca o no haga lo que yo espero que haga, me voy a enojar, me voy a resentir, le voy a echar la culpa. Voy a intentar sufrir para hacerlo sentir culpable, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí sale toda esa ira reprimida, ese resentimiento reprimido, intentando que mi pareja me dé lo que yo no me estoy pudiendo dar a mí misma. Pero ese resentimiento que suelo proyectar hacia mi pareja, en realidad es un resentimiento. En realidad estoy resentida conmigo misma o conmigo mismo por cada vez que me fui infiel, por cada vez que me traicioné a mí misma. De hecho, si sentimos que nuestra pareja nos engaña, si nuestra pareja nos engaña efectivamente, y el engaño no es solamente una infidelidad sexual, puede ser cualquier tipo de engaño, nos esconde dinero, no nos cuenta la verdad. Si mi pareja me engaña es porque yo hace tiempo me estuve engañando en esa relación, quizás no me estuve mostrando genuina, y esto va a ser mucho de esto va a ser cosas que nos vamos a estar dando cuenta durante estos días, y lo importante es que tengamos la cintura para hacer el aprendizaje, para salir de la posición de víctima y darnos cuenta de que nosotros contribuimos a la creación de esa dinámica y cuál es nuestro rol, porque desde la conciencia tenemos la capacidad de actuar distinto y de responsabilizarnos de nuestras circunstancias. Temas clave que tenemos que trabajar con esta lunación. Primero, bueno, ya dedicamos 40 minutos del video a hablar de esto, pero darme cuenta y grabarme a fuego que nuestra percepción construye nuestra realidad. Si yo creo que la vida es difícil, la vida es difícil. Si yo creo que el universo es mi amigo, el universo será mi amigo. Y de mí depende ver la crisis como una oportunidad o la crisis como un problema y posicionarme en la posición de víctima. Claramente lo que nos pide Sagitario, y esto lo repetimos en varios videos, es que comprendamos a un nivel de que nos caiga la ficha, como decimos en Argentina, ¿no? Darnos cuenta de que el universo no se equivoca, que todo a nuestro alrededor sucede por y para nosotros, que siempre estamos donde tenemos que estar, y que todo lo que nos sucede en la vida, lo bueno y lo no tan bueno, lo desafiante, tiene que ver con aprendizajes que el universo nos está proponiendo hacer, y de nosotros depende y de nuestro libre albedrío si vamos a realizar ese aprendizaje o no. Vamos a hacer ahora, como siempre, el repaso casa por casa. Lo vamos a hacer en función del signo ascendente, pero recuerden que lo correcto siempre va a ser que vayan a su propia carta natal a ubicar el grado 15 de Sagitario en su propia carta, el grado 13, perdón, no 15, 13 de Sagitario en su propia carta natal. Si no saben hacerlo, si no pueden, se pueden guiar por los ascendentes que voy a dar. Pero esto no va a ser, es una guía simplemente, no va a ser 100% así en todos los casos. Así que si quieren aprender cómo ubicar el grado exacto de esta lunación, vayan en la cajita de la descripción del video, que va a estar el enlace a un curso gratuito de astrología evolutiva que está pregrabado, disponible de forma inmediata a través de mi sitio web, y en el primer video enseño a calcular la carta natal y a ubicar tránsitos en la carta natal. En este caso lo que tenemos que ubicar es el grado 13 de Sagitario y ver en qué área de la vida, en qué casa está sucediendo esta lunación, y así tendremos certeza sobre el área de la vida donde estaremos invitados a desprogramarnos, a observar estas creencias limitantes y qué impacto están teniendo en la vivencia de esta área de la vida. Vamos ahora a la casa 1, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Sagitario. Entonces, básicamente tendremos que observar qué impacto están teniendo nuestras creencias limitantes en temas relacionados con el inicio, nuestra salida al mundo, nuestra forma de iniciar proyectos, nuestra forma de priorizarnos, de poner nuestra referencia dentro de nosotros mismos, de conectar con nuestro deseo genuino más allá del deber ser, de las lealtades familiares, el mandato social, cuánto estamos conociéndonos, cuánto estamos permitiéndonos conectar con lo que nosotros queremos más allá de cualquier condicionante. Sigamos con la casa 2, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Escorpio. Temas que vamos a estar revisando, programaciones limitantes que vamos a estar revisando, tienen que ver con merecimiento, goce, placer, autoestima, valor propio, relación con la abundancia, dinero, lo que valoramos en la vida en general. Cómo nuestras creencias limitantes están impidiendo quizás que tengamos una vivencia plena de esta temática en nuestras vidas. Sigamos ahora con la casa 3, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Libra.
Y acá vamos a tener que observar creencias limitantes asociadas con el aprendizaje, la comunicación, la enseñanza, nuestra historia, nuestra narrativa mental, la historia que nos contamos de nosotros mismos, de quiénes somos, de las cosas que nos pasaron, cómo eso nos limita, de qué es posible, qué no es posible, por ejemplo. Y creencias limitantes asociadas con el pensamiento, con el funcionamiento de la mente, con la relación con hermanos también, por ejemplo. Imagínense, mi hermana es la inteligente, yo soy la tonta. Es momento de observar y reprogramar esa creencia porque me puede estar limitando en mi realidad, por ejemplo. Sigamos ahora con la casa 4, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Virgo. Y la casa 4 tiene que ver con nuestra raíz psicológica, el hogar de la infancia, las dinámicas de la infancia, nuestro niño interior herido, vulnerable, nuestro alimento emocional. Bueno, a ver qué creencias limitantes heredé de ese sistema familiar, de esas dinámicas de la infancia que me pueden estar condicionando en mi vida adulta. Y lo mismo, qué creencias limitantes me pueden estar condicionando en cuanto a dónde estoy yendo a buscar nutrición emocional, cuánto me doy o no me doy mi propio alimento emocional, cuánto escucho o no escucho mis propias necesidades emocionales. Sigamos ahora con la casa 5, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Leo. Y la casa 5 tiene que ver con la autoexpresión creativa, con la forma de vivir romances, con el permiso que nos damos o no para salir al escenario de la vida, a ser quienes somos, a celebrar la vida sin importar lo que sea que la vida nos traiga. Y también tiene que ver con la relación con nuestros hijos, los tengamos o no los tengamos, con la maternidad, la paternidad. La pregunta es, ¿cómo están impactando nuestras creencias limitantes en la forma en que estamos viviendo la temática de esta casa? Porque la invitación va a ser a desprogramarnos para tener una vivencia más consciente. Sigamos ahora con la casa 6, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Cáncer. La casa 6 tiene que ver con nuestro ambiente de trabajo, lo que hacemos día a día en el trabajo, por ejemplo, pero también con nuestra rutina cotidiana, lo que escribimos en nuestra agenda, nuestra forma de vivir la cotidianeidad y las rutinas de autocuidado. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué manera nuestras creencias limitantes nos están impactando en la vivencia de las temáticas de esta casa? Porque es momento de desprogramarlas. También esta casa se asocia con la autopostergación y el servicio a los demás, que obviamente estamos llamados a integrarlo de forma respetuosa, no de forma polarizada, que es lo que habitualmente tiende a suceder. Entonces, también cómo estoy viviendo esta dinámica y de qué forma mis creencias me están pudiendo limitar. Sigamos ahora con la casa 7, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Géminis. Y la casa 7 se complementa con la 1, por supuesto, tiene que ver con el encuentro con el otro. ¿Quién soy cuando estoy de a dos? ¿Cómo son mis relaciones? ¿Son recíprocas? Bueno, de esto hablamos un montón en el video, pero voy a tener que básicamente visualizar de qué manera mis creencias limitantes están impactando en mis relaciones. Sigamos ahora con la casa 8, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Tauro. Y la casa 8 tiene que ver con lo negado, con la sombra, con las emociones reprimidas, los duelos no elaborados, con todo eso que nos avergüenza de nosotros mismos, con los traumas que quedaron guardados en el inconsciente, pero también tiene que ver con la intimidad que nos animamos a conformar con otro individuo, con esto de entregarme mi luz y mi sombra. De esto también hablamos un montón a lo largo del video, dimos ejemplos de cómo nuestras creencias limitantes pueden impactar en la calidad de nuestras relaciones íntimas, y es un momento para tomar conciencia justamente de cómo mi programación me puede estar afectando, impidiendo tener una vivencia plena de esta área de la vida. Sigamos ahora con la casa 9, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Aries. Y la casa 9 tiene que ver justamente con lo mismo que hablamos de la temática Sagitario, con la ampliación de los límites mentales, salir de la zona de confort, observar las verdades absolutas y los mitos en general. Entonces, si la luna llena está sucediendo en esta casa, significa que el universo nos está invitando, a visualizar nuestras creencias limitantes en general y de qué manera pueden impactar cualquiera de las áreas de nuestra vida. Porque básicamente la invitación es a desprogramarnos y punto. Sigamos ahora con la casa 10, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en
Piscis. La casa 10 tiene que ver con nuestra salida al mundo social, con la vocación, la profesión, el rol que queremos jugar de cara hacia la comunidad, quiénes queremos ser, cómo queremos que la sociedad nos perciba y por lo tanto con conceptos como el éxito, el deber ser, por ejemplo, el estatus. Y obviamente, con esta luna llena en Sagitario sucediendo en la casa 10, estamos invitados a observar de qué manera nuestras programaciones inconscientes nos pueden estar impactando en la vivencia que tenemos de estas temáticas, de esta área de la vida. Sigamos ahora con la casa 11, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Acuario. Y la casa 11 tiene que ver con el escenario donde estamos con amigos, con grupos de pertenencia, con gente que nos resuena, con ideologías que nos resuenan, con nuestras aspiraciones hacia el futuro. ¿Quién queremos ser de acá a 5 años, de acá a 10 años, por ejemplo? ¿Qué queremos ofrecer también a nivel de impacto social? Porque es una casa social. Y la idea es que nos preguntemos de qué manera nuestras creencias limitantes pueden estar condicionando la forma en que nos vinculamos con esta área de la vida. Y por último, sigamos con la casa 12, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Capricornio. Y la casa 12, como les cuento siempre, es la parte del inconsciente más inconsciente de todas, más profunda. Se asocia con las experiencias que traemos de vidas pasadas, lo heredado del linaje familiar, lo que absorbimos de mamá cuando estábamos en la panza o en el periodo antes y durante la concepción, por ejemplo. Y a un nivel más profundo, la casa 12 simboliza nuestra necesidad de lograr paz para el alma. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer con esta luna llena sucediendo en esta casa es de qué manera mis creencias inconscientes me están impidiendo lograr esa tan anhelada paz para el alma. Muy bien, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos prontito en el próximo video.